Hola a todos amigos renovables, bienvenidos nuevamente a este su canal sobre energía renovable, cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. Como muchos de ustedes saben, estamos desarrollando actualmente en el canal un curso sobre energía solar totalmente gratis para que todos ustedes puedan acceder y aprender de esto. Si llegas por primera vez y eres nuevo, te invito a que te suscribas y por aquí arriba en la esquina te va a salir la lista de reproducción completa para que hagas el curso desde el inicio. Este es el cuarto video. En el día de hoy vamos a aprender, es la continuación del video de las baterías solares y vamos a aprender a calcular un banco de baterías y las condiciones que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, te invito a que si esto te gusta, por favor me dejes un like, que me ayudas mucho, me motivas a seguir creando contenido. Y si puedes, compártelo con tus amigos para que se suscriban cada vez más y seamos más en este mundo de las energías renovables. Así que bienvenidos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como les dije, esta es la continuación esta es la segunda parte del video de baterías. Si no han visto la primera, vayan, véanlo antes de que continúen. Pero bueno, vamos a comenzar entonces los que ya lo vieron. Inicialmente, las baterías, para calcular un banco de baterías, debemos conocer los siguientes parámetros, como lo son los días de autonomía, que es decir, cuántos días va a durar o la batería de funcionar, la capacidad de las baterías, la profundidad y velocidad en la que se descarga la batería, la esperanza de vida útil del banco de baterías, las condiciones medioambientales. Siempre hay que tener en cuenta también los precios y la garantía y su plan de mantenimiento. Entonces vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. Los días de autonomía, como les decía, básicamente es cuántos días las baterías deben suministrar la energía para sostener la carga determinada de nuestra instalación sin que sean cargadas nuevamente. Los días de autonomía se definen por normalmente los días sin sol de la región o los días que pueden ser así como vemos en esta imagen, que son con mucha nubosidad, entonces que hay poca radiación y los paneles generan poco. Normalmente estos datos, pues la idea es que se busquen reales, pero cuando es imposible saber cuántos días normalmente pasa en la región sin que haya una buena radiación, se recomienda que se asuman entre 2 y 3 días de autonomía para sistemas no esenciales, es decir, pues que si no tienen energía no va a haber un problema grave, o que tienen un generador de respaldo, que en muchas partes puede ser que tengan un generador eólico, no sé, a base de diésel, es decir, que tengan un respaldo, o una autonomía de 5 a 7 días para sistemas críticos, que cuando no haya energía vayan a tener un problema y que no haya respaldo. Entonces recuerden, siempre hay que definir los días de autonomía. Siguiente es la capacidad de la batería. La capacidad de la batería se mide en amperios hora y quiere decir la cantidad de energía necesaria para poder operar las cargas y por cuánto tiempo lo pueden suministrar. Por ejemplo, esta batería de acá vemos que es de 100 amperios hora. Es decir, si la batería entregando 1 amperio durará 100 horas, pero si la batería está entregando 2 amperios va a durar la mitad, es decir, 50 horas. Siempre hay que mirar la capacidad de la batería, que es cuánta energía puede suministrar. El ritmo y la profundidad de descarga. Esto es bien importante porque el ritmo al que se descarga una batería afecta su capacidad. Es decir, cuando la batería se descarga rápidamente hay menos capacidad disponible. Entonces, normalmente se define como con la C. Entonces, C100 quiere decir que la batería se descargará en 100 horas. Y para descargarse en 100 horas, por ejemplo, esta batería que vemos aquí de 12 voltios, me dice que si se descarga C100 en 100 horas, tiene una capacidad de 80 amperios hora. Ahora, si vemos aquí, me dice otra capacidad diferente. Entonces, para C20, que es decir, que la batería se va a descargar en 20 horas, tiene una capacidad de 75 amperios hora. O C5, acá la vemos,
quiere decir que para descargarse en 5 horas me puede entregar 6 amperios hora. O aquí también podemos ver de otra batería lo mismo. C3 en 3 horas 767 amperios hora, en C5 868, en C20 1065. Entonces la capacidad de la batería siempre depende del ritmo al que se descargue. Adicional a eso, también tenemos que tener en cuenta siempre la profundidad de descarga. Esto es un dato muy importante. ¿Qué quiere decir la profundidad de descarga? La profundidad de descarga también la podemos encontrar como el DOD, que es Depth of Discharge. Es cuánta energía puede extraerse de la batería sin que esta pues, se dañe. Normalmente no se recomienda sacar el 100% porque la batería se puede dañar. Entonces, la mayoría de sistemas se diseñan normalmente para que trabajen entre el 40 y el 80%. Es decir, toda esta zona de acá. Y entre más se descargue una batería, menor es su vida útil. Por eso les decía, el 100% no es lo más recomendable. Este gráfico nos lo presenta un fabricante pues con su batería. Ustedes siempre deben revisar eso. Entonces miren que por ejemplo él nos dice, si la batería se descarga hasta que quede pues se descarga un 20%, o sea, queda 80% que no se está descargando, la batería me va a durar cerca de 4500 ciclos. Nos venimos por acá por la línea hasta que intercepte esta línea que es del ciclo de vida y me dice, me va a durar 4500 ciclos. Ya vamos a hablar que son los ciclos. Sin embargo, si yo la descargo, digamos, al 60, vemos que cae menos de por 2000 ciclos, menos de los 2000 ciclos. Entonces, entre más ustedes la descarguen, por ejemplo 80, mucho menos ciclos, entre 1000 y 1500, por ahí 1300. Entre más ustedes descarguen la batería, menos vida útil les va a tener. Entonces, siempre tengan en cuenta eso a la hora de, de diseñar su sistema. Tampoco pues lo usen sin descargarla casi nada porque no, o sea, no va a ser tan económicamente viable. Usen un valor medio. La esperanza de vida es, como les decía, los ciclos. Entonces, los fabricantes siempre especifican la esperanza de vida en número o cantidad de ciclos. Por ejemplo, acá vemos otro gráfico que nos dice que si la descargamos en profundidad de descarga solo el 25%, podemos subir acá y vemos que la batería me va a durar aproximadamente 4000 ciclos. Sin embargo, si la misma batería la descargamos el 80%, nos venimos por acá y vemos que la batería me va a durar solo 1500 ciclos. Normalmente entonces el ciclo lo vamos a asumir como un día y así, sabiendo pues cuántos días me va a funcionar la batería, dependiendo de los ciclos, podemos estimar el número de años que pueden operar esas baterías. Bueno, otra cosa es las condiciones ambientales. Las temperaturas extremas pueden afectar negativamente el funcionamiento de las baterías. ¿Por qué? Las temperaturas muy bajas pueden congelar el electrolito y la batería no podría funcionar bien. Y temperaturas muy altas reducen la vida útil de las baterías, como podemos ver en esa gráfica que también nos la da un fabricante. Entonces, mire que él nos dice la vida de diseño en años versus la temperatura. Entonces, entre 20 y acá es por ahí 25, 27 grados centígrados, me va a durar más o menos 10, 20 años. Pero a medida de que yo voy aumentando la temperatura, miren por ejemplo a 30 grados centígrados, ya me bajó de 20 años a, no sé, 15. Ahora, si me vengo a 40 grados centígrados, la vida útil que yo voy a esperar de esas baterías es de menos de 10 años. Entonces, por eso siempre es importante almacenar las baterías en un cuarto que se evite que llegue a esas temperaturas porque van a afectar negativamente la vida útil de las baterías. Una de las recomendaciones que más se dicen a la hora de instalar baterías es evitar mezclar diferentes tipos de baterías, no mezclar baterías nuevas con baterías viejas porque se van a afectar en su funcionamiento, ventilar el aire del cuarto de las baterías al exterior de manera continua. Esto principalmente es por dos razones. Una,
Como acabamos de ver, un aumento en la temperatura me va a afectar negativamente la vida útil de las baterías, pero también porque, como vimos en el video anterior, en el video número 1 de baterías, que si aún no lo has visto, te repito, ve y lo miras antes de continuar. Algunas baterías pueden producir hidrógeno gaseoso, y entonces si no lo estamos extrayendo, esto se me puede volver un gas inflamable que me va a traer riesgos al cuarto, puede tener riesgos de incendio. Algunas baterías pueden formar corrosión en los bornes, entonces se recomienda limpiarlas. Mantenga una temperatura adecuada en el cuarto, ya vimos por qué. Y se recomienda que los cables del banco de baterías salgan por la parte inferior y el agujero quede totalmente sellado. ¿Esto por qué? En caso de que hayan fugas de hidrógeno, como el hidrógeno es un gas que tiende a subir, por eso los cables se recomienda que vayan en la parte inferior, porque el hidrógeno va a ir hacia arriba y los cables, que son los que pueden generar una chispa que inicie el fuego, van a estar en la parte de abajo, entonces van a tener como una distancia de seguridad. Que se sellen también, pues para que no entre aire que puede avivar el incendio en caso de que se presente. Pero sin embargo, pero siempre recomienda que esté bien ventilado para que ese gas se vaya, cuando se presente el gas, se vaya evacuando. Bueno, ahora la parte final, que es cómo vamos a calcular un banco de baterías. Creo que es lo más importante fuera de la teoría de conocer las baterías. Bueno, ¿cómo las calculo? Entonces, primero, pues nos podemos guiar con este cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer la carga diaria promedio de nuestra instalación. Esa es la que va en corriente alterna. La eficiencia del inversor. Esto lo vamos a ver en los próximos videos, qué es un inversor, cómo funciona. Por hoy simplemente vamos a pedir la eficiencia del inversor. Adicionalmente, vamos a pedir la carga diaria en corriente directa, el voltaje de diseño del sistema. Entonces, aquí vemos la carga diaria en vatios hora por día, la vamos a dividir en la eficiencia del inversor. Que esa el inversor básicamente me la convierte de alterna a directa. Bueno, porque hay una pérdida, por eso hay que dividirlo. Después le sumamos la carga de corriente directa en caso de que haya, de que esté separada, y lo vamos a dividir en el voltaje del sistema de diseño. Esto nos va a dar los amperios hora promedio al día que necesitamos. Posteriormente, vamos a tener entonces acá los amperios hora promedio al día, que los encontramos acá. Lo vamos a multiplicar por los días de autonomía que queremos. Luego lo dividimos por el límite de descarga o el DOD. Normalmente se asume entre 40 y 80%. Y dividido entre la capacidad de la batería en amperios hora. Esto nos va a arrojar el número de baterías en paralelo. Acá pues ya hay que seleccionar una posible batería para conocer la capacidad. Entonces nos va a decir cuántas baterías en paralelo necesitamos para suplir esa necesidad. Posteriormente vamos a coger el voltaje del sistema, que es este mismo acá de diseño. Normalmente utiliza 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios. Ya eso es criterio de su diseño. Ese voltaje del sistema lo vamos a dividir en el voltaje de la batería que seleccionamos, y él nos va a decir cuántas baterías en serie vamos a necesitar para alcanzar ese voltaje. Como saben, pues en serie se suma los voltajes y en paralelo la corriente. Por eso aquí encontramos cuántas baterías en base a la corriente. Bueno, finalmente vamos a multiplicar la cantidad de baterías en serie que nos da por las baterías en paralelo que conocíamos acá, y eso nos va a decir el total de baterías que necesitamos para suplir las necesidades correctamente de nuestro sistema. Entonces siempre que necesiten calcular un sistema de baterías, un banco de baterías, refiéranse a este cuadro. Pueden hacerlo de esta manera y les va a dar un valor bastante bueno, con el cual ustedes van a poder cumplir en todo momento. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a diseñar el banco de baterías para una casa que no tiene respaldo de electricidad, la cual tiene una carga eléctrica en corriente alterna de 1080 vatios hora al día.
El sistema lo diseñamos a un voltaje de 12 voltios. Vamos a trabajar con una profundidad de descarga o de DOD del 50% y vamos a tener 2 días de autonomía. Aquí podemos ver, vamos a trabajar con esta batería, la cual es de 12 voltios, una batería en gel y una capacidad de 200 amperios hora. Entonces vamos a ir acá al Excel, donde pues ustedes pueden hacer este cuadrito, o si les interesa que se los comparta, déjenme saber en los comentarios para yo compartírselos sin ningún problema. Me pueden dejar su correo y se los envío. Entonces, bueno, vamos a comenzar a llenar. Entonces, inicialmente la carga diaria promedio en corriente alterna, el problema nos la da que eran 1080 vatios hora. Entonces vamos a escribir 1080. Esto no hay que llenarlo nada. La eficiencia del inversor la subimos del 90%, es decir, que vamos a escribir 0.9. La carga diaria promedio en corriente directa, el problema no nos dijo ninguna, entonces decimos que es 0. Y nos dijeron que diseñáramos para un sistema de 12 voltios. Entonces aquí vamos a poner voltaje del sistema 12 voltios. Vemos que de inmediato él se actualiza y nos dice que bueno, necesitamos 100 amperios hora en promedio al día. Entonces vamos a continuar. Esto ya casi llena solito. Días de autonomía, el problema nos decía que trabajáramos con 2 días. El límite de descarga o DOD lo definimos en 50%, entonces escribimos 0,5. Y la capacidad de la batería en amperios hora es de 200. Entonces le damos enter y vemos que nos dice que entonces de esas baterías que seleccionamos nosotros de 200 amperios hora para suplir la necesidad de 100 amperios hora al día, descargándolas solo a la mitad, vamos a necesitar 2 baterías en paralelo. Ahora vamos a ver cuántas en serie. Entonces el voltaje del sistema es 12, el voltaje de la batería que seleccionamos también es 12, entonces en serie pues no vamos a necesitar conectar nada porque ya la batería me está entregando al mismo voltaje que trabaja el sistema. Y ya bueno, él nos multiplica la cantidad de baterías en serie por baterías en paralelo y nos dice que el total de las baterías que debemos comprar de la que seleccionamos son solo 2 baterías y las vamos a conectar en paralelo. Entonces, bueno, ya así es que se calcula un banco de baterías. Ya ustedes lo van a llenar o a calcular con sus datos más reales y van a poder saber qué baterías tienen. Pueden buscar de diferentes fabricantes y seleccionar la batería que a ustedes más les guste y tengan en cuenta el precio, también es importante. Bueno, aquí pues podemos ver el cuadro nuevamente, el que acabamos de calcular. Como les dije, si les interesa que les comparta estas cosas, déjenme su correo en los comentarios y yo con todo el gusto se los estaré enviando. Entonces, bueno, vemos aquí pues el diseño de cómo serían las baterías, un diseño pues aquí bastante sencillo, solo para ilustrar. Vamos a usar 2 baterías de estas que seleccionamos de 12 voltios y 200 amperios hora y las vamos a conectar en paralelo, entonces positivo con positivo y negativo con negativo, y a la salida entonces las baterías nos van a entregar, vamos a tener disponibles 12 voltios y 400 amperios hora, que es suficiente para suplir las necesidades de esta casa que estamos diseñando. Entonces, bueno amigos, esto fue el segundo video, la segunda parte de las baterías para sistemas solares. Espero que les haya gustado. Me gusta mucho que les estén gustando los otros videos, me motiva mucho a seguirles creando el contenido. Recuerden que este curso es para ustedes, así que si les gusta, pues por favor dejen un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse y bueno, déjenme saber en los comentarios qué piensan de este tema, del curso, si les está gustando, qué otras cosas les gustaría ver. Dense una pasada por el canal, vean los otros videos y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.